Bueno, pues vamos a la palabra del Señor y que el Señor la bendiga. Vamos a pedir su bendición. Bendito seas, Señor Dios, Padre. Gracias. Gracias por la vida que nos has concedido hoy y qué mejor que poder celebrarla y agradecértela congregándonos en este tu día, en este día en el que recordamos tu resurrección, Señor, y todo lo que hiciste posible para nosotros por medio de ella, y también por tu muerte en la cruz 3 días antes. Señor, gracias. Que nosotros ahora nos podamos gozar, que nos podamos deleitar en esas verdades y en esas, no solo verdades doctrinales, Señor, de tu palabra, sino esas verdades históricas, como son tu venida, muerte y resurrección, Señor. Que sean una realidad para nosotros y que nos muestren la verdadera naturaleza e implicación de todo eso. Señor, queremos acudir a tu palabra, que sea tu palabra la que nos muestre la gloria de la cruz, la gloria de tu muerte y la gloria de tu resurrección y también ascensión a los cielos, y que lo podamos proclamar con gozo, y que podamos proclamar que por medio de ello hay salvación, Señor, y que podamos proclamar que tú algún día volverás a recoger a tu iglesia y a juzgar a este mundo, tanto a los vivos como a los muertos. Señor, obra poderosamente con tu Espíritu. Bendice ahora tu palabra inspirada por medio de tu siervo Pablo hace 2000 años, y que yo ahora la pueda presentar a la iglesia de forma que sea de edificación, de bendición, de sanación, de poder y también de conversión en las almas muertas y perdidas en delitos y pecados. Bendice este tiempo y te lo rogamos, te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a la carta a los Romanos, capítulo 6. Estamos en Romanos 6. Aún estaremos algunas semanas en este precioso capítulo. Os tengo que decir que es un capítulo, como ya os he dicho la semana pasada, difícil, pero no imposible. Es difícil, pero no imposible. El apóstol Pablo está hablando de cosas que, reconozcámoslo, de cosas acerca de las cuales los cristianos no solemos hablar cuando quedamos. Hablamos de muchas cosas, pero de los temas que aparecen allí en estos versículos, bueno, como que no son de conversación común, todas estas verdades profundas y que estamos desgranando en estos sermones. Entonces es bueno, hermanos, es bueno que prestemos especial atención, porque esto no es solo teología. El apóstol Pablo no quiere hacer un tratado de teología, aunque de hecho la carta a los Romanos es un tratado de teología. Vamos a decir involuntario, pero en la voluntad del Espíritu Santo. Pero hay cosas que no están aquí para que nos maravillemos y digamos solamente, ¡oh, cuán grande es Dios! También, el mismo Pablo lo hace en capítulos más adelante. Esto es para que nosotros lo comprendamos, lo creamos, lo hagamos parte de nuestra vida y tenga verdadero impacto real en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestros vecindarios, en la iglesia, en nuestras vidas en definitiva. Esto no es solo doctrina para que salgamos aquí diciendo, ¡oh, qué maravilla! Esto es teología práctica, ¿sí? No es teología de estantería, es teología para la vida, y más para los cristianos. Y si no eres cristiano o dudas que seas cristiano, es muy importante que prestes atención también, porque de estas palabras depende tu vida eterna o tu condenación eterna. Es curioso cómo nos preocupamos por la vida aquí, que no sabemos ni lo que va a durar, y ahorramos en el banco, compramos viviendas y nos hipotecamos, tenemos seguros por el piso, por el coche, seguros de salud, seguros de vida, seguros para el funeral, cuántas cosas, ¿no? Para como mucho 80, 90 años que vamos a estar aquí, pero ¿y tu eternidad dónde la vas a pasar?
80 años con un doctorado, 80 años con una carrera, 80 años con una profesión, 80 años con una familia maravillosa, 90 en el caso de algunos. Pero ¿y tu eternidad? Así que plantéatelo si estás hoy aquí sin Cristo. No es un asunto de broma. La eternidad no es broma. La eternidad es más real que lo que estamos viviendo ahora. Así que pensemos también los cristianos en ello, por cómo edificamos ahora aquí en el tiempo. Porque de eso también dependen recompensas eternas en la gloria. Así que vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo aquí en Romanos capítulo 6. Vamos a leer los versículos del 1 al 10. ¿De acuerdo? Ya leímos el 1 y el 2 la semana pasada. Y dice así el apóstol: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte nos enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió, una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Y vuelvo a repetir, ¿cuántas cosas? He de deciros algo. Como no he querido torturaros durante meses, voy abarcando porciones largas, porque podríamos estar casi versículo a versículo en este capítulo. ¿Qué digo versículo a versículo? Casi frase a frase en este capítulo. Pero no. Creo que la idea es que respetemos el contenido de los pasajes y que extraigamos aquello que nos afecta a un nivel inmediato. No queremos hacer un tratado de teología aquí o estudios teológicos, sino más bien presentar la palabra de Dios viva y poderosa para todos. Romanos 6 del 1 al 10. ¿Alguien sabe quién es John Newton? ¿Sí? En su juventud, estamos hablando a principios del siglo XVIII, John Newton salió huyendo de Inglaterra y fue marinero en un barco que transportaba esclavos. Después, en África, debido a problemas con la ley, era lo que se suele decir un pieza, este hombre acabó siendo esclavo de la mujer negra de un tratante de esclavos blanco. Y lo pasó verdaderamente mal. Fue maltratado, golpeado, castigado. Tuvo una época muy dura en su vida. Él consigue escaparse. ¿Y sabéis dónde se refugia? Entre las tribus nativas africanas. Y después de eso, tras tiempo de vivir escondido, él consigue hacerse capitán de barco. Era un buscavidas, un auténtico buscavidas. Y no solo eso, sino un barco de trata de esclavos, de comercio de esclavos africanos. Hasta que en 1748, por abreviar, este hombre milagrosamente se convierte a Cristo. Bueno, ¿y qué conversión? No es un milagro. Pero en personas así llama la atención poderosamente. Y él llega a ser un ministro del Evangelio. Y no solo eso, él empieza a luchar por la abolición de la esclavitud junto con muchos otros cristianos evangélicos en la Inglaterra del siglo XVIII. Y además fue compositor de himnos preciosos, como por ejemplo el que hemos cantado al principio,
sublime gracia, amazing grace, literalmente en inglés, maravillosa, asombrosa gracia. Y este hombre, en la parte final de su vida, pudo escribir las siguientes palabras: no soy lo que debo ser, tampoco lo que quiero ser, pero por la gracia de Dios no soy lo que solía ser. Y realmente estas hermosas palabras pueden describir mucho de nuestra experiencia como hijos de Dios, cuando vemos de dónde nos ha sacado el Señor y quiénes somos hoy en día, a pesar de la lucha constante que como cristianos debemos enfrentar. Estas palabras tienen mucho que ver con los versículos del capítulo 6 de Romanos que consideramos la semana pasada. ¿Recordáis? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y efectivamente un cristiano, hermanos, una vez ha sido salvado por la gracia de Dios, es asistido poderosamente por esa misma gracia para vivir una vida de piedad y santificación. Una vida así, de lucha constante con lo que queda del viejo hombre pecaminoso. Pero el pecado ya no es su Señor. Su Señor es Cristo. Está bajo un nuevo amo. Ya no hay esclavitud. Al pecado sí que la hay a la ley de Cristo. Y los cristianos, hermanos, estamos en esa situación. Estamos bajo esa gracia que no solo nos salva, sino que también nos da poder para vivir cristianamente. Dios nos lleva a una nueva realidad. ¿O no es una nueva realidad lo que vemos en el caso de este hombre? Todo lo que había sido su vida antes y lo que fue después. ¿Cómo llamaríamos eso? Una vida totalmente nueva. Así que esto tiene mucho que ver cuando decimos que estamos bajo un nuevo amo, Cristo, o bajo un nuevo poder, con lo que vamos a considerar hoy, con el título del sermón, sumergidos en Cristo, porque hermanos, los cristianos hemos sido sumergidos en Cristo. Todos sabemos lo que es sumergirse, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Ahora bien, ¿qué significa esto? Es más, no solo qué significa, ¿qué implica esto para mí? Bueno, pues esto es lo que Pablo va a explicar ahora a los creyentes de Roma y también a nosotros, y lo va a hacer mediante exponer mediante exponer 4 principios que están a lo largo de estos versículos. Y además, cada uno de estos 4 principios nos lleva al siguiente principio. El primero es el siguiente para aquellos que estáis tomando notas. Es lo que vamos a ver a lo largo de este texto. El primer punto es que hemos sido bautizados en Cristo. El siguiente punto es que se nos identifica por medio de ese bautismo en Cristo, es que somos identificados con la muerte y resurrección de Cristo. Lo siguiente que vemos es que nuestro cuerpo de pecado ha sido destruido. Y lo último que vemos, el cuarto punto, es que la muerte de Cristo supuso una muerte al pecado para nosotros. Así que sin más, vamos a desarrollar todos estos puntos. Y vamos al primer punto, hemos dicho, somos bautizados en Cristo. Si habéis tomado notas, somos bautizados en Cristo. Esto es lo que nos dice el apóstol Pablo, si os fijáis, a partir del versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué quiere decir que hemos sido bautizados en Cristo? Bueno, hemos de entender primero el significado de la palabra bautizo, o ser bautizado, o hemos sido bautizados. En el griego original utiliza la expresión baptizo, que quiere decir ser bautizado. Es decir, ser literalmente introducido o colocado en algo, en un nuevo ambiente, colocado en un nuevo ambiente. O bien sumergido o integrado en algo diferente, o en un entorno o ambiente diferente. Pero no acaba ahí. La expresión bautizo en griego no quiere decir solamente eso. Quiere decir que por medio de ser introducidos en ese otro ambiente o elemento,
eso nos cambia. Nos cambia y nos hace ser, seguidme por favor, como ese nuevo elemento en el que estamos. ¿Entendemos? Ya no somos más como éramos antes. Por medio de ser bautizados, de ser introducidos en ese nuevo ambiente, ahora somos parte de ese nuevo ambiente. Esto es lo que quiere decir la expresión. Así que cuando Pablo dice hemos sido bautizados en Cristo, está diciendo que los cristianos verdaderos, al ser regenerados y al convertirnos, hemos sido inmersos, sumergidos en Jesucristo permanentemente. Y que esto es algo que nos ha cambiado, nos ha hecho como Cristo. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y evidentemente no hay mejor alegoría, no hay mejor símbolo que el bautismo por inmersión. Con todo mi respeto a los que creen el bautismo por aspersión. Porque es una analogía clara. Cuando tú eres introducido, sumergido, integrado en un nuevo entorno, el agua. Bien, en este caso. El bautismo por inmersión en agua ejemplifica muy bien esa realidad, el bautismo. El ser introducido y sumergido en otra cosa, en otro elemento. Y en otras partes del Nuevo Testamento, Pablo afirma la importancia del bautismo en agua como una obediencia al mandato de Mateo 28, 19. Pero cuidado, Pablo, aquí en estos versículos, cuando habla de ser bautizados en Cristo, está haciendo una cierta alusión lejana al bautismo en agua, pero no es de lo que quiere hablar aquí Pablo. Si alguien piensa que Pablo está hablando aquí del bautismo en agua, o está diciendo que el bautismo incluso salva, no, ni mucho menos. Eso sería una contradicción con el hecho de que somos salvos por gracia y por medio de la fe, cosas que ha enseñado antes el apóstol. No. Aquí Pablo se refiere a otra cosa, está hablando de una inmersión espiritual. ¿Bien? Inmersión, ser sumergido espiritualmente por parte de los creyentes verdaderos en Cristo. Y esto es a través de la obra del Espíritu Santo. Sí, ya os he dicho que íbamos a hablar de cosas un poco particulares en este sermón. ¿Bien? Pero hermano, hermana, esto forma parte de tu realidad si eres cristiano. ¿Bien? Por eso el apóstol Pablo en Gálatas 3:27 dice: todos los que habéis sido bautizados en Cristo, que dice, de Cristo estáis revestidos, envueltos, sumergidos en Cristo. Y te parece que estemos hablando de Jesús como una especie de líquido, ¿no? O como una especie de tela, o como algo... Bueno, evidentemente el Señor Jesucristo no es una cosa, no es un elemento, es una persona, es la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Pero hemos de entender esto, porque la realidad es que de una forma misteriosa estamos revestidos de Él, estamos sumergidos en Él. Y esto no solo y esto no nos hace iguales. Yo cuando estoy en el agua, bajo el agua, en la playa o en una piscina, sigo siendo Javier. ¿Bien? Pero de lo que está hablando es que no solamente estamos en Cristo, es que eso nos ha cambiado. Nos ha hecho ser como el elemento nuevo en el que estamos. Dices, bueno, esto es como una gran alegoría. No, hermanos. La alegoría, el símbolo es el bautismo en agua. Esto es una realidad espiritual que no la podemos ver y cuesta mucho entender. Pero es real. Esto es real. Cristiano, cristiana, estás sumergida en Cristo. Estás sumergido y unido a Cristo. Cubierto por Él. Y como dijimos en el sermón anterior, si alguno de vosotros no puede escucharlo, creo que ya lo tenemos en YouTube, ¿sí? O pronto. Pero la salvación no solo implica que Dios cuenta a los pecadores como justos. Esto es solamente una parte. La salvación también implica que Dios nos otorga, hemos hablado de esto en la escuela, una nueva disposición, una nueva voluntad, un nuevo anhelo, una naturaleza
con propensión, naturaleza espiritual, con propensión a la justicia y la santidad. Esto es lo que ha hecho Dios en nuestro corazón. ¿Bien? Es una vida, que nadie se asuste, voy a decir esto con minúsculas, es una vida divina. Es la vida de Dios en el alma del hombre. Eso es lo que es. Por eso es imposible que un verdadero creyente continúe viviendo como vivía antes de creer. De todo esto también hablamos la semana pasada, ¿recordáis? Es así. Por eso, de nuevo, Pablo, repito, no está haciendo una alusión aquí al bautismo de agua. No. No está hablando de la ordenanza o el sacramento del bautismo. Está usándolo como analogía muy apropiada para enseñar una realidad espiritual que valía para los cristianos de Roma y para todos los cristianos que estamos hoy aquí sentados esta mañana. Todos los cristianos verdaderos que se han arrepentido de sus pecados, han creído de corazón en Jesús como su Salvador y su Señor, estamos unidos a Él. Estamos sumergidos en Él. Y sí, el bautismo es una representación exterior de algo que tiene que haber ocurrido en el interior. Si no, ese bautismo no sirve absolutamente para nada. Y es importante, en especial para todos aquellos que desean bautizarse. No sé si hay alguien hoy aquí que tiene ese anhelo. Pero hay mucha gente que desea bautizarse como una mera satisfacción a un deseo. A veces aquello, bueno, es que ya me toca. O es que si no me bautizo, no puedo formar parte de esta familia tan maravillosa de personas que me caen tan bien. Y me siento tan a gusto entre ellos. Hay quien se puede bautizar por interés, porque quiere conseguir algo de la iglesia. O a alguien. Por la presión familiar. Por la presión de la propia iglesia. Ya te toca, ¿eh? Ya te toca. O por una idea falsa y equivocada de lo que es la verdadera conversión. O de lo que es el bautismo. Antes de bajar a las aguas, si estás planteándotelo, asegúrate de que estás unido o unida a Cristo. De que estás antes sumergido o sumergida en Cristo. Y que ya has empezado a vivir según esa nueva realidad en tu vida. Hay que ser muy cuidadoso, porque sobre todo los pastores y también la congregación, sabéis que aquí los pastores proponemos los candidatos al bautismo a la iglesia, y la iglesia y el pastor, los pastores, deben de asegurarse de que realmente esa persona candidata al bautismo está andando conforme a esa nueva realidad, conforme a que es un cristiano. Y de nuevo, hemos de ser muy cuidadosos. Y hemos de manifestar interés en esas personas. Ah, mira qué bien, se quiere bautizar. Y empezamos a organizar antes la comida fraternal y todo el montaje, antes de asegurarnos de que esa persona debe de bajar a las aguas. Hermanos, el bautismo es un símbolo de fe salvadora genuina. No es un trámite. Una fe que no solamente se confiesa de boca, se confiesa de corazón. Se vive, látense esa fe. Y es verdad que una persona que desea ser bautizada se puede equivocar acerca de lo que realmente le está pasando, puede autoengañarse o puede incluso engañar a otros. Es más, que alguien se bautice por impulsos que no son los correctos es algo que viene ocurriendo en la historia de la Iglesia, creo que desde el principio, ¿no? Podemos decir que sí, hace 2000 años ya. Y sí, es una pena, pero es una realidad. Hay personas que bajan a las aguas del bautismo y no deberían de haber bajado nunca. Y, hermanos, como se suele decir coloquialmente, nos pueden colar un gol, ¿no? ¿Sí? ¿Entendemos la expresión? Nos pueden colar, nos podemos equivocar o nos pueden engañar. O la persona se puede engañar a sí misma. En eso estamos de acuerdo. Pero, hermanos, que no sea porque no hayamos sido cuidadosos, antes de dar nuestro voto favorable a que alguien en esta iglesia baje las aguas del bautismo, que no sea porque no nos hayamos asegurado de que esa persona, antes de ser sumergida en esta piscinita, ha sido verdaderamente sumergida en Cristo.
Porque si somos negligentes en esto, somos unos herejes. Y somos unos blasfemos. Le damos mucha importancia a la cena del Señor, y debemos, hoy la tendremos, que también evidencia nuestra unión en Cristo y nuestra unión con todos los miembros de la Iglesia. Pero el bautismo lo vemos como algo más fiestivo, ¿no? Debe ser por las toallas y el agua, no sé. Pero hermanos, es un sacramento que evidencia una realidad espiritual que si no está ahí, si una iglesia es negligente o ligera en cuanto a esto, está cometiendo una blasfemia contra una ordenanza directa del Señor. ¡Hala! Aquí caben todos, baja las aguas. No, hermanos, no. La iglesia, en el libro de los Hechos vemos una serie de acontecimientos que tienen mucho que ver con la obra inmediata y poderosa del Espíritu Santo, y lo hemos querido trasladar a la iglesia del siglo XX o de los demás siglos de la historia de la iglesia. Y aquello atendía a una realidad espiritual y un momento de la iglesia muy concreto. La iglesia a lo largo de los siglos, hasta que empezó a bautizar bebés, pasaba un largo tiempo de supervisión y discipulado sobre las personas que deseaban bajar a las aguas. Esto es importante. Y los cristianos de Roma, es curioso, porque ellos estaban muy conscientes de lo que simbolizaba el bautismo en agua. Fijaos lo que dice Pablo. No sabéis qué. Estamos aquí, en los versículos... se me han ido ya. El versículo 3. No sabéis que todos los que... No sabéis. Pues, es decir, les está diciendo, es que ignoráis el significado de vuestro propio bautismo. Es que habéis olvidado lo que simboliza. Es que no lo sabéis. Estos cristianos parece que lo entendían superficialmente, pero no iban más allá. No entendían la realidad espiritual que había detrás del bautismo. No entendían lo que había detrás de sumergir a alguien en agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Olvidaban que el símbolo en sí no valía nada si la persona no había sido espiritualmente sumergida, bautizada en Jesús. ¿Y sabéis lo que pasa? Si conviertes el símbolo en realidad, estás eliminando la realidad. Hay personas que sufren más por perder su alianza de boda que por estar mirando a otras personas con deseo, que no son su esposo o su esposa. Curioso, ¿no? Están dando más importancia al símbolo que a la realidad. O hombres y mujeres que no tienen ningún problema en ver pornografía, en ser infieles, pero qué disgusto perder el anillo, no sé, a lo mejor es porque es de oro. Pero dan más importancia al símbolo que a la realidad. Si haces esto, en el caso del bautismo y la salvación, estás eliminando la salvación por gracia, por medio de la fe de la ecuación. Todo es un ritual, un proceso con el que cumples. Así que, antes de preocuparte acerca de si has bajado las aguas del bautismo o no, preocúpate por estar bautizado en Cristo. Esa debe ser tu primera preocupación, saber si estás bautizado en Cristo, si estás convertido verdaderamente. ¿Sabes por qué? Porque más te vale ir al cielo sin haber sido bautizado en agua que ir al infierno habiendo sido bautizado en agua. Esto es importante que lo podamos tener en cuenta, tanto los que recibimos personas al bautismo como aquellos que anhelan el bautismo. Miedo al bautismo, al contrario, es algo gozoso. Pero antes de vivir ese momento gozoso, ese día hermoso y especial para todos nosotros, antes de eso, asegúrate de tener el gozo de estar ya viviendo en Cristo. Unido a Cristo, sumergido, bautizado en Cristo. Así que esta es la realidad. Primero, Pablo, el primer punto, nos está diciendo, hemos sido bautizados en Cristo. Y ahora sigue el segundo punto que hemos dicho, que debido a eso somos identificados en la muerte y resurrección de Cristo. Y esto es una ampliación de lo anterior que hemos dicho. Los cristianos no solamente estamos sumergidos o unidos en Jesús,
y esto nos identifica con Él. No, no, no. Fijaos lo que está diciendo aquí Pablo. Los cristianos nos identificamos con Él también en su muerte y resurrección. Fijaos lo que dice Pablo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Os fijáis? Esto nos hace pensar en la cruz, nos hace mirar a la cruz cuando pensamos de su muerte, ¿verdad? Estamos unidos a Cristo por medio de su muerte sacrificial en la cruz. ¿Bien? Y esto lo hizo en el Calvario, a favor de nuestros pecados. Pero ahora sigue y dice lo siguiente: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, atención, así también nosotros andemos en vida nueva. El hecho histórico de la cruz nos lleva inevitablemente al hecho histórico de la resurrección. Y estamos unidos a Cristo en la cruz y en la resurrección, en su muerte y volver a vivir. Y hermanos, de nuevo, esto es una verdad demasiado maravillosa como para poder tratarla ahora en el tiempo que tenemos. No la podemos entender plenamente. No podemos. Pero lo que Pablo nos está diciendo aquí es que, atención, por favor, escucha esto. Hace 2000 años, tú y yo morimos y resucitamos con Cristo. Aún antes de nacer. Tú y yo morimos y resucitamos con Cristo. Y esto ocurrió, el que tú y yo muriésemos y resucitásemos con Cristo hace 2000 años, de una forma que desde luego no podemos entender, para que podamos tener muerte al pecado por la muerte de Cristo, pero también vida eterna por medio de su resurrección. Y no solo eso, no solamente tener vida eterna, sino poder vivir como Él vivió. Poder vivir como Él vivió. Y si os fijáis en todas estas... Porque Pablo podría empezar a decir, pero ya está bien. Fijaos que esta carta tiene un tono muy distinto al de la carta a los Corintios. La carta a los Corintios es de permanente denuncia a actitudes verdaderamente pecaminosas en el seno de la Iglesia, vergonzosas para cristianos. Pero aquí Pablo no está haciendo tanto hincapié en la vida inmoral de los creyentes de Roma, sino en el maravilloso hecho de haber muerto y resucitado con Cristo. Muchas veces estar tan centrados en nuestro pecado hace que olvidemos la maravillosa gloria de haber sido unidos a Cristo para morir al pecado y vivir como Él vivió. Y no, hermanos, es imposible que los cristianos podamos seguir viviendo impíamente. Fijaos, dice que cuando Cristo murió en la cruz y resucitó, lo hizo para que andemos ¿en qué? En vida nueva. Es decir, antes el pecado caracterizaba tu vida, era lo que definía tu vida, ¿verdad? Ahora la justicia y la santidad son las que identifican tu vida. Porque estás unido a Cristo en su resurrección, en su novedad de vida también. De hecho, fijaos, en las Escrituras vemos expresiones como que hemos recibido un corazón nuevo, un espíritu nuevo, cantamos una canción nueva, hemos recibido un nombre nuevo, se nos llama nuevas criaturas, se dice que somos una nueva creación. Todo esto se dice de los cristianos. Por eso sigue Pablo en el versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, y esto nos lleva... Bueno, no me voy a liar.
así también lo seremos en la de su resurrección. ¿No recuerda todo esto el capítulo 15 de Corintios, cuando habla de la semilla que muere, para volver a vivir necesita morir? Por eso utiliza la expresión Pablo, plantados, como una semilla que se rompe, se abre y brota novedad de vida. Eso es lo que ha ocurrido con nosotros. Eso es lo que ha ocurrido con nosotros. Hermanos, el Señor mató nuestro viejo hombre en la cruz. Tu viejo hombre en la cruz. Y a partir de ahí empezaste una vida nueva. Si tras recibir la salvación continúas viviendo tal cual vivías antes, estás cayendo en una grave y profunda contradicción moral. Más allá, lo más probable es que realmente no hayas nunca sido salvo. En el cristiano hay novedad de vida. Debe de haber vida nueva. Como Cristo no vivió para sí mismo, nosotros ahora tampoco vivimos para nosotros mismos. Y esto nos lleva al tercer punto. Hemos sido bautizados en Cristo, somos identificados en la muerte y resurrección de Cristo, y ahora la tercera cosa que quiero destacar, que Pablo destaca en los siguientes versículos, en el 6 y el 7, es que nuestro cuerpo de pecado ha sido destruido. Y aquí es cuando alguien dice, uy. De esto hablamos un poco la semana pasada. Pero si yo no paro de cometer pecados, yo tengo que estar pidiendo perdón al Señor cada día. ¿Qué digo? Cada minuto. Cada segundo casi. ¿No? Pero lo que está diciendo aquí Pablo es que nuestro cuerpo de pecado ha sido destruido. Fijaos, versículos 6 y 7. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Caramba. Hermanos, Pablo quiere que los cristianos de Roma, y nosotros también, sepamos que nuestro viejo hombre ha sido destruido. Caramba. Y Pablo, de hecho, está haciendo un ejercicio está retando a la iglesia. Les está diciendo, autoanalizaos. Porque él dice, fijaos, en el versículo 6, sabiendo esto, les está diciendo, ¿deberíais de saberlo? ¿O no lo sabéis? ¿O no sabéis que habéis muerto al pecado? ¿O no sabéis que vuestro viejo hombre ha sido crucificado y ha muerto en la cruz? Hermanos, un cristiano no debe de tener dudas al respecto. No debería. Así que yo te pregunto hoy aquí esta mañana, ¿lo sabes? ¿Lo sabes? ¿Sabes que tu viejo hombre ha sido crucificado en la cruz? ¿Es una realidad para ti? ¿Sabes que ya no eres la misma persona que antes de tu salvación eras? ¿Lo sabes? No porque te lo digan. ¿Lo sabes? ¿Que tienes una vida nueva? ¿Que tienes un nuevo corazón? ¿Una nueva fortaleza espiritual? ¿Lo sabes? O sea, yo sé muchas cosas acerca de mí. Tú sabes muchas cosas acerca de ti. Pero ¿sabes esto que te estoy preguntando? ¿Que tienes una nueva fortaleza espiritual? ¿Una nueva esperanza? ¿Unos nuevos dones que te ha otorgado el Espíritu Santo para que sirvas a Dios? ¿Que eres alguien realmente nuevo? ¿Que no eres el que eras antes? ¿Lo sabes? ¿O te lo han contado? ¿O es algo que tratas de convencerte a ti mismo cada vez que cantas un himno, escuchas un sermón o lees las Escrituras? ¿Lo sabes? Pablo está diciendo, sabiendo esto, realmente les está diciendo, deberíais de saberlo. Digo yo, si sois cristianos. Hermanos, cuando Cristo nos redimió en la cruz, de nuevo, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, murió y fue destruido. Y Pablo está utilizando una expresión que quiere decir viejo, la expresión en griego palaios, que literalmente quiere decir algo gastado, inútil, que ya no sirve. Como cuando tenemos un coche que ya está, como decimos decir, para el arrastre, ¿no? O una silla que, oye, mejor no te sientes ahí, la voy a tirar porque como te sientes te vas a matar. Algo que está acabado, que ya no sirve, que ya no se puede usar.
no es solamente algo viejo por la edad, es algo inservible, que su único destino es el basurero. El basurero, ni más ni menos. Hermanos, nuestra nueva vida en Cristo no es una restauración de nuestra vieja vida. No es que el Señor nos haya arreglado, el Señor no nos ha arreglado. El Señor no ha hecho reformas contigo. El Señor no ha reparado las piezas que te faltaban y ahora puedes seguir caminando. No. El Señor te ha hecho una persona nueva, un ser nuevo, una nueva criatura. Eso es lo que ha hecho el Señor con nosotros. Es una nueva vida que se nos ha dado por gracia y es idéntica a la nueva vida que recibió Cristo en su resurrección. Cristo resucitado. Y hoy, por desgracia, vemos en muchísimas iglesias que hay una visión dualista. ¿Entendemos lo que es esto de dualismo? Que hay dos caras. Entienden que, bueno, el cristiano tiene dos naturalezas, la carnal y la espiritual. Entonces, bueno, esto se parece mucho a lo que decían los gnósticos. ¿Recordáis la semana pasada que hablamos de los gnósticos? Decían, bueno, lo que yo haga con mi cuerpo no tiene nada que ver porque yo con mi espíritu ya estoy limpito, salvado y nada puede enturbiar mi salud espiritual. Y lo que yo haga espiritualmente no puede afectar a mi cuerpo, que es básicamente malo. Así que vivo como me da la gana. Vivo como quiero. No. Esto no es así, pero hay muchas iglesias que hoy en día viven así. Impera esta visión herética de la realidad cristiana. Y claro, no es de extrañar las conductas inmorales entre los miembros, conductas inmorales en los líderes, iglesias en las que la disciplina eclesial brilla por su ausencia. Aquí vale todo, hombre. No seamos estrictos. Pero en este versículo, el versículo 6, Pablo nos está mostrando tres cosas maravillosas, solo en el versículo 6, que merecería un sermón. Ahora pienso que quizás tendría que haberlo hecho así, no lo sé. Pero fijaos, primero está diciendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Ahí lo dice el versículo 6. ¿Y para qué? Sigue diciendo, para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Con qué fin? A fin de que no sirvamos más al pecado. Esto es lo que está diciendo solo en un versículo. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Hermanos, la cruz para Jesús no solo supuso el pago por nuestros pecados y su sufrimiento en nuestro lugar bajo la ira de Dios que merecíamos. Supuso muerte. Cristo no solo sufrió, Cristo murió. Jesucristo hombre murió. ¿Sí? ¿Creemos esto? Él murió realmente. Por supuesto que sí. Y debido a esto estamos unidos y sumergidos a Él. Nuestro nuevo hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Cristo. Es como escribe Martin Lloyd-Jones en su monumental comentario a Romanos. Dice, no sigas viviendo como si todavía fueras ese viejo hombre. Porque ese viejo hombre ha muerto. No sigas viviendo como si todavía estuviera allí. Y luego lo que sigue diciendo es que nuestro cuerpo fue crucificado para que el cuerpo del pecado sea destruido. Estamos en el versículo 6. Para que el cuerpo del pecado sea destruido. No está diciendo para que posiblemente, quizás, sea destruido. No. Sino está diciendo que es algo ya existente, algo que ya ha ocurrido. Nuestro pecado ha sido destruido. Literalmente. Nuestro cuerpo de pecado ha sido destruido. Y cuando algo queda destruido, como hemos dicho antes, ya no puede volver a usarse. Claro, alguien dirá, oye, pero a ver un momento, este sermón me está poniendo las pilas, qué bien, qué maravilla, o sea, que no tengo pecado, ¿no? No creo que nadie esté pensando eso. Yo creo que más bien posiblemente estáis pensando, pues yo cada día me veo más pecaminoso, hermano. Cada día que pasa, en vez de verme mejor, me veo peor. Bueno, y es verdad. Yo también. ¿Y sabes qué? Que menos mal que esto es así. Todo cristiano maduro aprende, cuanto más crece en Cristo, y más consciente se vuelve
del pecado que hay en la propia vida de uno. Tenemos una habitación a oscuras. A medida que va entrando más luz y más luz y más luz, ¿qué vamos viendo? Cada vez más polvo, más suciedad, y vamos limpiando. Mira, parece que ya está. Y se abre un poco más la persiana y dices, vaya, pero se había más porquería todavía, y había papeles en el suelo y los retiro. Y abres más las persianas y dices, vaya, pero si las camas están sin hacer y las haces. Y abres más las persianas y dices, pero si aquí hay un cubo de basura pudriéndose desde... La luz nos va mostrando todo lo que hay en nosotros. Y esto es así. Hermanos, el nuevo nacimiento elimina la condición pecaminosa, el viejo hombre en nuestro espíritu, pero no en nuestra carne temporal. Nuestras inclinaciones pecaminosas están todavía ahí. Y eso lo vamos a ver en los versículos 7, en el capítulo 7. Pero luego en el capítulo 8 vamos a ver que eso en la gloria acabará, que seremos completamente regenerados. Completamente, cuando digo completamente me refiero en alma, en espíritu y en cuerpo, lo cual es glorioso. Pero hermanos, aún hoy en día, nuestro cuerpo todavía, con vestigios del viejo hombre, puede obedecer a nuestro nuevo corazón. Todavía el viejo cuerpo que tenemos corrompido con sus pasiones y deseos puede responder al nuevo hombre que somos. No a un grado completo, pero puede responder. Ahora podemos no pecar. Podemos no pecar. Ya puedes andar en justicia delante de Dios. Como dice Pablo en este versículo 6, a fin de que no sirvamos más al pecado. El pecado ya no es tu dueño, el pecado ya no es tu señor, el pecado ya no es nuestro amo. Ya no estás obligado a ser esclavo del pecado, ahora eres esclavo de Cristo y nada más que de Él. Y puedes empezar a obedecerle. Y ya para concluir, hemos dicho que había 4 cosas que destacaba el apóstol Pablo. La última de ellas, si hacemos una recapitulación, podemos ver, primeramente, que hemos sido bautizados en Cristo, ¿verdad? Después, que somos identificados en la muerte y resurrección de Cristo. Después, que nuestro cuerpo de pecado ha sido destruido. Y ahora, lo que podemos ver es que la muerte única de Cristo fue una muerte al pecado. Y vais a decir, sí, yo lo he pensado cuando estaba preparándome el sermón, pero si llevo todo el rato dando vueltas sobre lo mismo. ¿No? Nos podríamos haber ahorrado mucho y haberlo sintetizado todo en un versículo. Sí, pero ya conocemos al apóstol Pablo. Él quería que estas cosas fueran quedando muy, muy claras en la mente de la Iglesia de Roma. Y lo que está haciendo en estos versículos finales, ya del 8 al 10, es como un gran resumen de todo lo que ha estado explicando. Y al final dice Pablo, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Como dirá Pablo más tarde en el versículo 23 de este capítulo, la paga del pecado es muerte. Muy bien. Pero esto el Señor viene a destruirlo también. Él ha vencido a la muerte. Él ha vencido al pecado. Hermanos, nosotros ya no vamos a recibir la paga del pecado, porque estamos en novedad de vida en Cristo. Y esto se parece mucho al título del libro del puritano John Owen, ¿recordáis? La muerte de la muerte en la muerte de Cristo. Sí, el título es largo, pero el libro es más largo, afortunadamente. La muerte de la muerte en la muerte de Cristo. Eso es lo que nos ha ocurrido. Pablo está diciendo, como vemos, que viviremos en Él, sí, como una alusión a nuestra vida futura. Viviremos en Él. Pero en el contexto de este capítulo, Pablo no se está refiriendo a la vida futura. Eso lo hará en el capítulo 8. Aquí está diciendo que ahora ese vivir en Él implica vivir como Él. Implica vivir para Dios.
como dice aquí, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y eso implica una vida de piedad, una vida de santidad. Y nosotros ahora para Dios vivimos y no para nosotros. Tampoco vivimos para este mundo, tampoco vivimos para Satanás, tampoco vivimos para el pecado. Vivimos solamente para Cristo, ¿o no? Amén. Al pecado murimos una vez por todas, hermanos. Sí, Cristo no tenía pecado. ¿Cómo puedes decir entonces? Esto suena un poco raro, ¿no? Que Cristo murió al pecado. ¿Tenía pecado el Señor? No, aquí está hablando de su muerte, de la eliminación de la condena en sentido jurídico. El pecado que nos condenaba por la ley, eso ya fue erradicado. Él conquistó ese poder en la cruz y en su resurrección. Hermanos, en su muerte hemos sido liberados de esa autoridad. Cristiano y cristiana, ahora porque estás unido a Cristo, sumergido en Cristo, bautizado en Cristo, puedes empezar a vivir como Cristo. Y vamos a ver las expresiones que usa Pablo en el próximo sermón, la semana que viene, cuando dice cosas como consideraos como muertos al pecado. ¿Te consideras muerto al pecado? Porque mucha de la debilidad del cristiano en su vida de santidad y de piedad es que no se cree que ha muerto al pecado. No nos lo creemos. No nos consideramos muertos al pecado. ¿Y sabéis por qué? Porque muchas veces nos viene muy bien. Es que soy imperfecto. Pablo está diciendo, consideraos muertos al pecado. Qué diferentes seríamos los cristianos y las iglesias si todos nos consideráramos de corazón muertos al pecado. Qué fácil es para nosotros decir, entre tú y yo, todo acabado. No me vuelvas a dirigir la palabra. Tú y yo hemos terminado. Y caramba si somos capaces muchas veces de mantener ese rencor y esa falta de perdón y esa separación y ese no querer saber nada de esa persona. ¿Haces lo mismo con el pecado? El pecado en todas sus variantes. Aquí no estamos hablando de inmoralidad sexual, no estamos hablando de pecados de los que llamamos esos pecados gordos, pecados muy sutiles, que son pecado. Hermanos, hemos sido liberados de esa autoridad. Para concluir, ahora sí. Hermanos, estamos unidos a Cristo, porque hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido sumergidos en Él y nos identificamos en todo lo que tiene que ver con Él. Pero el estar sumergidos y unidos a Cristo también nos identifica en otras cosas extraordinarias. Hermanos, el Señor en su encarnación nació de una virgen por el poder del Espíritu Santo. Tú y yo hemos nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo. Él, al ser circuncidado y estar bajo el pacto de la ley, Él la empezó a cumplir de manera perfecta y completa en sí mismo. Y esto no solo nos libró de la autoridad condenatoria de la ley, sino que nos dio poder para vivir la ley de Dios como Él la vivió. El Señor, en su vida, padeció sufrimientos, muchísimos. Como dice el apóstol Pablo en Filipenses 1:29, a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él. Hermanos, padecer por Cristo, en imitación de Cristo, es un don precioso. Es un privilegio padecer por Cristo, tal y como Él padeció. Como Pablo decía que llevaba marcas de haber padecido por amor a Él, nosotros también tenemos el privilegio de llevar esas marcas, que nos las ponemos como condecoraciones, no para jactarnos en nosotros, sino para darle gloria a Él por el honor que nos permite de sufrir por Él. En nuestra lucha con el viejo hombre hay dolor, mucho dolor, hay sufrimiento. Sí, no es fácil. Él nos echa la caña permanentemente. El enemigo nos susurra cosas.
y eso genera heridas. Pero hermanos, tenemos poder en Cristo para vencer a la muerte como Él la venció. Así que hermanos, estamos sumergidos y unidos en Cristo, y eso fue posible por su muerte y resurrección. Y ya lo sé, es un pasaje difícil, ya lo sé, es complicado. Quizá hoy me gustaría que lo volvierais a leer en casa cuando lleguéis, estos 10 versículos. Y hay cosas complicadas de entender, pero si te has de quedar solamente con algo de este sermón, quédate con esto. Lo que es cierto en su muerte, es cierto en su vida y en su resurrección para ti también. Estás unido a Él y puedes empezar a vivir en el poder del Espíritu Santo y por la gracia de Dios como Él. Créetelo, no para autosugestionarte, porque es así. Lo que es cierto de Cristo es cierto de ti, si eres un hijo de Dios. Por eso Él no se avergüenza, como dice Hebreos, en llamarnos hermanos. Somos sus hermanos. Si estás hoy aquí y tienes la convicción de que has sido bautizado en Cristo, y hace tiempo o hace poco simbolizaste eso, bajando a las aguas del bautismo, da gracias a Dios. Acuérdate de aquel día. Medita en ese día. Medita en lo que hiciste al bajar a las aguas y lo que estaba simbolizando ese bajar a las aguas. Si estás bautizado en agua, en una iglesia evangélica o católica o en cualquier otra religión, pero no tienes convicción de haber sido bautizado en Cristo, de haber sido sumergido en Él, arrepiéntete. Cree en Jesús y busca ayuda. Podemos ayudarte aquí en la iglesia. Y si crees que verdaderamente has sido bautizado en Cristo y no has bajado a las aguas, también ven a cualquiera de nosotros. Podemos y queremos ayudarte, porque el bautismo en agua es un mandamiento también del Señor. Así que hermanos, no lo olvidemos. Tenemos el glorioso privilegio de haber sido sumergidos en Cristo. Que sea así en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Señor Dios nuestro y Padre, te rogamos tu bendición. Te rogamos que tú nos ayudes a discernir, Señor, porque somos tan torpes tantas veces. Damos tantas vueltas sobre lo mismo. Nos miramos tanto a nosotros mismos y tan poco a ti, a tu cruz, a tu gloria, a tu persona, a tu salvación preciosa, a tu muerte y resurrección, que son verdades para nosotros también, Señor. Ayúdanos, por favor, Padre, ayúdanos. Ayúdanos a comprender la grandeza de estas cosas y que nos llenen de gozo y de poder para la vida cristiana en esta semana. Ayuda a aquellos que están deseando bajar a las aguas a mirarse ante el espejo de la palabra y ver si están sumergidos en Cristo. Y aquellos que han bajado falsamente a las aguas del bautismo, que te busquen, Señor, y que busquen el haber recibido esa agua sobre ellos, que es el Señor, y que los purifica y los transforma y los vuelve como Él. Señor, hágase tu voluntad y tu obra preciosa en nosotros. Queremos gozarnos en ella y poder proclamarla valerosamente a otros. En el nombre de Jesús. Amén.